Quiero comenzar leyendo un versículo. No vamos a hablar específicamente de este versículo, pero nos introduce a lo que quiero contarles y quiero hablarles hoy. Es un versículo que está en Juan 1:18. Yo tengo acá la Nueva Traducción Viviente, la volví loca Rocío hoy con las versiones, pero no importa, vamos a leer la que tenga ahí, no hay problema. Juan 1:18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Este es un versículo conocido y nos deja bien en claro que nadie nunca, jamás pudo ver a Dios. Pero Dios es así como el viento, no lo podemos ver, pero podemos sentir su obra y su accionar en nosotros. Y dice acá que el único que ha revelado al Padre es el Hijo. Dice, pero era un Hijo que estaba, en esta versión dice íntimamente ligado, y acá dice, bueno, vive en unión íntima con el Padre. Y para los que estamos así, en comunión, buscando al Señor, en comunión íntima con Él, estamos íntimamente ligados, entrelazados, nuestro corazón con el suyo, como dice la canción. También podemos reflejarlo, también tenemos y debemos reflejarlo, porque Él está en nosotros, lo portamos a través de su Espíritu Santo, Cristo está en nosotros, y esta es nuestra tarea. Así como el Hijo le tocó dar a conocer al Padre, nosotros también, como hijos, necesitamos dar a conocerlo. Necesitamos que se vea Dios en cada una de las acciones, en cada una de las cosas que hacemos, que decimos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana y yo declaro, Señor, que independientemente de quién esté hablando, Señor, tu palabra es viva y es eficaz. Señor, y nosotros queremos tomar lo bueno, Señor, tomar lo bueno en esta mañana y poder vivirlo, poder practicarlo, para poder crecer, para poder avanzar en madurez, en vos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Cuántos quieren esto? Mirá, vamos a hablar de historias mega archi conocidas, y de hecho si los chicos se quedaban con nosotros y no iban a la red, seguro las saben también y las saben mejor que nosotros. Te quiero contar o te quiero hablar de tres historias. Está bueno siempre que podamos buscar la parte práctica de la palabra. Yo me quedaba con algo de lo que dijo Gary hoy cuando estabas ministrando. Prefiero no hablar, si no tengo fundamento, prefiero ni hablar, pero sí poder vivir y poder expresar de lo que tengo dentro. Quiero vivir una vida de intimidad, de relación, de unión con Dios y de esta manera poder expresar. Y estas tres personas que vamos a ver, me gustaría que vos te puedas identificar y te puedas llevar algo de estas tres personas. Tal vez te vuelvo a repetir, son historias conocidas, pero vamos a ver algunas perlitas, algunas cápsulas de estas historias que nos van a hacer ver y entender de que aún a pesar de estar en una situación de temor, una de las personas pudo expresar y manifestar lo que tenía de Dios dentro. A pesar de la otra persona, a pesar de estar devastado, de haber perdido todo, de quedarse sin nada, pudo expresar lo que tenía dentro. Y el otro, aún a pesar de que lo venían apretando, lo venían hostigando y blasfemaron contra él, él se mantuvo fiel y firme y pudo manifestar y expresar lo que tenía de Dios. Mirá, la primera historia, ¿cuántos escucharon la historia de David y Goliat? Casi todos. ¿Nadie? Bueno, está buena. No, porque no, de este lado como que no me levantaba la mano. Es una historia mega archi conocida.
pero todos es como que siempre nos quedamos con la piedrita, la onda, la guerra, el gigante, y solamente nos quedamos tal vez con eso, que es lo que aprendemos o lo que le llama más la atención a los chicos siempre cuando contamos la historia. Pero vamos a introducirnos en esto que pasa ahí por el capítulo 17 de Samuel, de 1 Samuel, en donde había 2 ejércitos. Los chicos los jóvenes ya escuchamos algo este viernes, pudimos compartir esto. Había 2 ejércitos, el filisteo y el de Israel, 2 pueblos que estaban en guerra, que venían en guerra y ya estaban preparados ahí, apostados para pelear, preparados para la guerra. Y resulta ser que los filisteos tenían un arma de nada más y nada menos que de 3 metros. Tenían un tipo gigante. ¿Cuánto medís, Miguel, vos? Sí. 1,82. Bueno, imagina, nosotros tenemos en los jóvenes tenemos a Maxi Díaz, que es el arquero de Tigre. Mide 2 metros Maxi. Bueno, imagínate Maxi y 1 metro más. Con las piernas de Pipi como brazo, ¿viste? con las piernas de Lucas. Era gigante el tipo. Pero bueno, este tipo era el representante del pueblo de los filisteos, del ejército de los filisteos. Y estaba ahí amedrentando y boqueándola durante 40 días, hablando todo el tiempo, provocándolos, hablando mal acerca del pueblo de Israel y provocando y con una propuesta. El tipo dice: mándenme a uno solo, uno de ustedes que venga y pelee conmigo. Le hago el mano a mano. Y bueno, con 3 metros, ¿no? Cualquiera. Y resulta ser que durante 40 días estaba el tipo así, nadie se le animaba, obviamente. Y ahí es donde aparece David, entra en juego David. Viene un muchachito, chiquito, que tal vez no lo conocía mucho, en el ejército por lo menos, porque no estaba preparado para eso, él era un pastor. Y imagínense, 40 días, un tipo provocándote, instigándote, llevándote a un desafío mano a mano para que el que venciera en ese desafío iba a someter al otro pueblo. O sea, el que ganara en esa batalla, en 1 a 1, iba a someter y mantener como esclavo al otro pueblo. Esa era la propuesta de este gigante, de Goliat. Y ahí es donde entra en juego David, un chiquitito, un muchacho, un joven. Y resulta ser que desde Saúl, que era el rey de Israel, el ejército que estaba preparado supuestamente para pelear, y todo el pueblo comenzaron a tener temor. Ninguno se animaba a enfrentar a este gigante y a enfrentar esta situación de amedrentamiento y de amenaza. Y estaban metiéndose con el Dios del pueblo de Israel. Y resulta ser que este David dice: yo me la banco, yo me animo, yo voy adelante, soy valiente. Y yo creo, seguro que David sabía, lo había visto, porque 40 días el tipo ahí hablando y boqueando, lo vio que era mucho más grande que él, pero David no tuvo temor, porque él sabía qué es lo que tenía dentro. Él sabía que no importaba si estaba preparado o no para la guerra, si era más alto, más chiquito, más bajo, más débil que Goliat. Pero sabía qué era lo que tenía dentro. Que ese Dios al que estaban desafiando era mucho más poderoso y mucho más fuerte que ese gigantón que se sentía poderoso y fuerte por su altura, por su fuerza, por su preparación. Pero él sabía que el Dios todopoderoso al que estaban desafiando no lo iba a dejar. Entonces por eso David se animó, desafió y avanzó. Saúl, les dije recién, era el rey y estaba asustado siendo el rey. Y seguramente también preparado para poder pelear, porque él tenía su armadura, su espada, que después se la dio a David, ¿no? Pero imagínense, ahí es donde vienen también cuando a veces te menosprecian, dicen, no, pero le dice Saúl a David, le dice: vos sos chiquito, vos sos un pastor, sos un muchacho, sos joven, sos un pastor de ovejas, no estás preparado.
¿No te da miedo? Y David seguía ahí. Yo voy a pelear. Imagínate, le dice, si cuando vienen a atacar a mis ovejas yo las defiendo, mato leones, mato osos. Imagínate ahora que voy en el nombre del Señor, que voy en el nombre del Dios Todopoderoso. Este gigantón que nos viene a provocar y que viene a provocar al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, no va a poder vencerme. Si yo puedo contra un oso y un león, mucho más puedo contra este que está ofendiendo el nombre del Señor. Les vuelvo a repetir, Saúl tuvo miedo. ¿Qué era Saúl ahí? Era el rey y era autoridad, ¿no? Y fíjense que cómo lo fui nombrando, y voy a dejar esto como, este es un extra de la prédica, ¿está bien? Pero está bueno porque venimos escuchando y venimos compartiendo algunas cosas con Mariela acerca de liderazgo, y esto lo dejo también para que lo podamos llevar. Saúl era rey, o sea que era autoridad, y era líder. Y por el temor que tuvo Saúl, temió también el ejército, y por el temor del ejército, temió el pueblo. Entonces, muchas veces, cuando la autoridad siente miedo o tiene alguna situación, la que expresa, la que lo supera, también eso va hacia abajo. ¿Está bien? ¿Me entienden lo que digo? ¿Cuántos son líderes acá? Levanten su mano. ¿Nada más? A ver. Pablo, vos en tu casa sos papá. Estás con él y también tenés que liderar en tu casa, ¿sí? O sea, ahí tengo otro líder más. Tade, vos en donde estás, en tu trabajo, todavía no, ya va a venir. Lo declaramos en el nombre del Señor, que va a venir. Pero en donde estás trabajando, en lo que estás haciendo, también estás en autoridad porque sos un hijo de Dios. O sea que, no sé, Abel, en el banco también, estás tal vez con compañeros, no sé si estás supervisando a otros o no, pero donde estás, tenés autoridad porque tenés a Dios y también sos un líder. O sea que, vuelvo a preguntar, Flor, en casa, vos tenés que conducir a tus hijos, tenés que criarlos, tenés que formarlos, también estás siendo autoridad, porque líder es como una palabra que es como más moderna. Tal vez en la Biblia no figura así como tal, pero la palabra liderazgo tiene que ver con poder formar, con poder guiar, con poder enseñar, con poder acompañar y no con someter. Entonces, vuelvo a repetir, teniendo en cuenta que no solamente el líder es el que está en una posición nombrado como autoridad dentro de una congregación. ¿Cuántos líderes tengo acá? A ver. Todos somos líderes, porque Dios nos dio esa capacidad de liderar. Entonces, en donde estés, por la autoridad que Dios te dio, desde la formación de Adán y Eva hasta acá, Él te dio poder y autoridad para poder gobernar, para poder acompañar, para poder enseñar, para poder guiar en el lugar en el que estés. En donde Dios te puso, en tu trabajo, en tu casa, con tus hijos, en la facultad, en donde Dios te haya puesto, ahí estás puesto como autoridad. Entonces, tiene que ser natural, ¿no? Pero cuánto cuidado tenemos que tener de lo que declaramos, de lo que decimos, porque si los otros ven también que, hoy Calo decía, sabemos cuál es la situación del país, sabemos que podemos tener diferentes situaciones, cosas que nos pasan, enfermedad, cualquier situación en la que estés metido hoy, en este tiempo. Pero si vos estás con este poder y esta autoridad que Dios ya te delegó y te dio, en el lugar en el que estés, tiene que verse ese poder y esa autoridad. No te enrosques en las quejas, en el lamento, en todo el tiempo estar, uy, no, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo también tengo que pagar la luz, el gas, todo. Pero el Señor está conmigo. Tengo que también ser líder en mi casa, con mi esposa. Soy líder en mi trabajo.
soy autoridad en mi trabajo, entonces tengo que poder en cada situación y en cada cosa poder mostrar y reflejar ese poder y autoridad que Dios me dio. Amén. Me tomaron esta parte. Ahora seguimos con David y Goliat, pero lo queríamos compartir porque lo veníamos hablando en este tiempo con Maru, escuchando algunas cosas y me parece que está bueno poder compartirlo con todos. Volvemos a David y Goliat. Bueno, Saúl seguía sin entender mucho la convicción y este poder y autoridad que había demostrado David al decir: yo voy, no tengo temor, no tengo problema porque sé que el Dios Todopoderoso está en mí. Seguía sin entender mucho y agarró y le empezó a dar toda su armadura. Casco, botas, no sé, lo habrá llenado de todo. David ni podía moverse, no podía caminar, todo le pesaba. Le dice a David: deja, no te preocupes, yo me voy a vestir de David, voy a ir con mi palito, con mi vara. Tenía una bolsita que es donde metió las piedritas después que fue a buscar y demás, pero no se trata de eso. No se trata ni de armas, ni de formación, ni si estoy preparado, no. Se trata de que yo voy a ir en el nombre del Señor Todopoderoso a pelear con este gigante, porque Él está desafiando nada más ni nada menos que al Dios de Israel, al Dios de nuestro pueblo. En ese momento David ya estaba decidido entonces a pelear, empieza a avanzar y Goliat lo mira también como diciendo: escucha, pichón, tan chiquito, vos vas a venir así con un palito a mí, con piedritas a pelearme. Mirá lo que le dice David. Rosy, ahí tenemos 1 Samuel 17, del 45 al 47. Repito, 1 Samuel, los que me quieran acompañar o leyendo acá atrás, 1 Samuel 17, 45 al 47. David le dice así, cuando está enfrentándose a Goliat, dice: vos venís contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te va a entregar en mis manos, yo te mataré, te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo, a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor. Vuelvo a repetir, la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Claro, Goliat pensaba, y Saúl y también el ejército pensaba que era con armas y con herramientas naturales que tenían que librar esta batalla. Pero David le dice bien claramente que esta batalla no es mía. No se trata de mi capacidad, de lo que yo pueda hacer o de la puntería que tenga con la piedrita. Se trata de que vengo y voy en el nombre del Señor. Y yo pensaba cuántas veces nosotros también en nuestra mente libramos estas batallas y queremos pelearlas nosotros con nuestras fuerzas. Hay argumentos que vienen y se empiezan a tejer y empiezan a crecer esos Goliats de 3 metros en nuestra mente y la queremos pelear nosotros, con nuestra fuerza, con nuestra capacidad o con... No, yo sé cómo hacer, cómo actuar. Y sin embargo, Dios hoy te está diciendo, la batalla no es tuya, no es contra carne y sangre, no es contra alguien que te haya hecho algo, sino que la batalla es mía y yo voy a vencer. David estaba seguro del nombre, de ese nombre todopoderoso. Estaba seguro en quien él creía. Dijo, yo tengo fe, la batalla es del Señor. Por eso no necesito ni espada, ni botas, ni casco, ni traje militar. Porque Dios con eso no salva. A Dios no le interesa tus fuerzas o las capacidades o la formación que vos podés llegar a tener, sino que
A Él lo que le interesa es lo que Él puede hacer a través tuyo. Amén. Bueno, la cosa sigue y todos saben cómo terminó. David, en esto que le iba diciendo mientras se enfrentaba a Goliat, estaba profetizando y le estaba diciendo: te voy a matar, te voy a cortar la cabeza, voy a entregar los cuerpos de todo este ejército filisteo a las aves. Y así fue, porque lo terminó derrotando y lo terminó matando. Yo quiero que podamos salir un poco de esta idea de recordar solamente la historia de David y Goliat por esto del ejército, de la armadura y de la piedrita y demás, y que podamos verlo de esta forma en nuestra vida, en estas cuestiones prácticas para poder crecer y para poder avanzar en madurez. Dios estaba diciendo con esta historia, con esta situación que le tocó pasar a David, estaba diciendo: David, Goliat era un instrumento. Goliat era algo o alguien que lo que permitió hacer es que yo me pueda mostrar, que el poder que tengo y que vos tenés pueda ser visto. Eso fue Goliat, fue un instrumento para que David pueda sacar lo que tenía dentro, pudiera vencer ese temor y, actuando en fe, en valentía, poder expresar y poder mostrar lo que Dios podía hacer. Lo que pretendía David era poder reflejar que se vea a Dios en su accionar. ¿Y cuánto cambiarían las cosas si nosotros empezáramos a ver las situaciones que nos tocan vivir, las circunstancias, cuando nos amedrentan, cuando alguien nos hace algo, cuando nos toca pasar por alguna enfermedad o por alguna situación? ¿Cuánto cambiarían las cosas si empezamos a verlas así, como un instrumento, como una herramienta para que lo que salga de nosotros sea el poder y la autoridad que Dios nos ha dado para enfrentar esas situaciones y para poder vencerlas? Nosotros somos el cuerpo de Cristo y el Señor nos está diciendo hoy que podamos actuar con lo que ya depositó, con lo que tenemos dentro. No con la primera reacción o con lo primero que viene a tu mente, sino con lo que tenés dentro, que es algo poderoso. Goliat fue un instrumento para que David mostrara a Dios. Y hoy te dejo esto de tarea también, que vos puedas pensar cuál es tu gigante de 3 metros, cuál es tu Goliat, cuál es tu circunstancia, cuál es esta herramienta o este instrumento que Dios te está poniendo en estos días, en estos meses, o te puso el año pasado y todavía no lo pudiste pasar, para que puedas manifestar el poder de Dios que está en vos. El segundo caso, la segunda persona, también es bastante conocida. Y yo la verdad que no entiendo cómo reaccionó este tipo todavía. No sé si vos lo entendés también, pero es algo que hay que discernir espiritualmente únicamente. Y es Job. A este le pasó, pero de todo, las 1001. Y yo pensaba, digo, uno que se queja, no sé, que pincha una goma o que le pasa algo, pero este tipo perdió todo, absolutamente todo. Y quiero que podamos caminar juntos en la historia de Job y que puedas ver cuáles fueron las reacciones de él. Y esto de permitirle a Dios el poder mostrarse a través de su vida. Ahí por el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job cuenta la historia de que andaba el diablo por ahí caminando por la tierra, campante, y se cruza con Dios. Y Dios le pregunta: hey, diablo, ¿qué haces por acá? ¿Cómo estás? ¿Estás paseando? ¿Estás comprando? No, dice: no, estoy acá recorriendo la tierra. Y resulta ser que Dios, un amigo, le marca, le dice: che, ¿lo conoces a Job? Sí, lo conozco, lo vi, lo conozco. Bueno, ¿sabés qué?
le describe la situación espiritual y cómo era Job. Y le dice, Job es recto, es intachable, me honra y vive apartado del mal. Dios se lo marcó al diablo, le marcó a la vida de Job y le dijo, es intachable, me honra, está apartado del mal. Y el diablo mete la cola y dice, no, pero escúchame, no, pero él se maneja así, él te honra, él vive apartado del mal y toda la historia porque, escúchame, tiene todo. Tiene una esposa, tiene hijos, tiene criados, siervos, tiene ganado, tiene un montón de cosas. Entonces, Él te honra, te ama y te sigue por eso. Quédate tranquilo, le dice Dios. Tocale, yo te autorizo, tocale todo eso. Y así como de un plumazo, plum. Job, todo eso que tenía, lo pierde. Quedó su esposa nada más. Que si hubiese sido como Maru, como la mía, seguramente le hubiese dado un buen consejo a Job. Después vamos a ver qué pasó con la esposa. Pero funcionó más como ayuda errónea que como ayuda idónea, ¿viste? Resulta ser de que le vuela todo de un plumazo. Se quedó sin nada. Y nosotros no estamos muy acostumbrados a ver esta situación, esta cosa así. Estamos como acostumbrados a ligar la prueba o estos ataques a un castigo. No, hiciste esto, pasó esto, entonces yo te castigo y te quito esto. Pero no estamos acostumbrados a verlo como prueba de Dios para alguien que es intachable, que honra a Dios, que lo ama. Entonces, por eso tendemos que, por este avance y por este caminar y seguir madurando y creciendo en Dios, tenemos que aprender a no ver las cosas desde acá, desde el sentimiento, ni desde nuestra mente, ni analizarlas, sino poder vivir a través del Espíritu, para poder identificar lo que Dios nos está poniendo para que Él pueda ser visto a través de nosotros. Y fíjate, aún a pesar de esto que le pasó a Job, cómo reaccionó, qué es lo que dijo. Rocío, Job capítulo 1, del versículo 20 al 22. Están acá todos, ¿no? Como dice Gary, ¿están acá? ¿Estamos Gary? Bueno, síganme, no falta mucho. Eso, falta alguna historia más y terminamos. Job 1, versículos 20 al 22. Mirá lo que dice, cómo reaccionó Job. Dice, al llegar a este punto Job se levantó, se rasgó las vestiduras y se rapó, se rasuró la cabeza. Acá yo busqué, y esto era como una tradición, ¿no? Tenía que ver con una señal de dolor, una señal de pena hacer esto. Por eso Job lo hizo. Porque claro, no es que no le dolió lo que pasó. No es que no lo entristeció haber perdido sus hijos, todo lo que tenía, todo lo que había logrado, sus propiedades, su ganado. No es que no le dolió, él se entristeció y lo manifestó. Pero dice, luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. ¿Vos lo entendés? Yo no. ¿Cuántos de nosotros, de nuevo, vuelvo a repetir, cuántos de nosotros a veces nos quejamos por pequeñeces, por cositas y no entendemos que viene la prueba de Dios sobre nosotros para querer hacernos avanzar y hacernos crecer y madurar? Dice, a pesar de todo esto,
Job no levantó juicio contra Dios, no lo maldijo, no le echó la culpa y se postró en una actitud de adoración. ¿Cuántos de nosotros haría esto, no? Esto es lo que Dios quiere ver en nosotros, aún a pesar de la prueba, de la circunstancia, del Goliat que estés pasando, que pueda haber en nosotros una actitud de adoración y de buscarlo a Él. Job podría haber reaccionado de otra manera, tranquilamente. Podría haberse quejado, haberle dicho, escúchame, yo te honro, estoy apartado del mal, soy tu siervo, me diste una familia hermosa, tengo ganado, tengo cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué esto me pasó? Pero Job reaccionó de otra manera, se postró, asumió la tristeza, claro, sintió el dolor y sintió la tristeza, pero se echó a sus pies y adoró el nombre del Señor y reconoció qué es lo que él tenía dentro, qué es lo que portaba. Señor, vos sos todopoderoso, vos me diste, vos me quitás, no importa, yo sigo adelante confiando y sabiendo quién sos. Este hombre se echó al suelo en señal de adoración y le faltaba todo. Y encima no quedó ahí la cosa, siguió. Vuelve de nuevo el diablo ahí a meterse y dice, no, claro, mira, él te sigue honrando y se postra y te adora y todo porque no lo tocaste a él. Le tocaste todo lo que tenía alrededor, pero no lo tocaste a él. Una sarna que le picaban hasta los dientes a Job. Y ahí es donde la esposa, para mí que la esposa se pudrió de que Job le pida, gorda, me rascás la espalda, ¿viste? Entonces le dice, escuchame una cosa, ¿por qué no maldecís a Dios y te morís así? ¿Me dejás de pedir que te rasque la espalda? Esto está en Job, no creo que haya sido así, ¿no? Pero esto no pasa en casa nomás. Job capítulo 2, versículo 9 al 11. La esposa, que acá funcionó como ayuda errónea, le dice, ¿todavía mantenés firme tu integridad? ¿Por qué no maldecís a Dios y no te morís? Job le dijo, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. ¿Viste cuando decimos, cuando a alguno se le escapa alguna reacción, alguna cosita, una palabrita? ¡Ay, no, se me escapó! Se me escapó. No, no se te escapó, es lo que está dentro. Porque, por eso dice eso. Job dice, no pecó ni de palabra, porque lo que tenía dentro y lo que él expresó era este Dios a quien él honraba, a quien él amaba, y el Dios que le había dado todo, y en ese momento le había quitado todo. Pero él se mantuvo en obediencia a ese Dios. Después continúa la cosa y sabemos que Dios le restituyó todo a Job y se lo restituyó el doble de lo que él tenía. Pero en toda esta prueba, en toda esta situación, quédate con estas actitudes, con estas cosas de Job para poder ponerlas en práctica. Lo digo yo también para mí, pero para que vos te las puedas llevar también. Porque crecer y madurar y avanzar se trata de eso, de poner en práctica todo lo que estamos recibiendo, todo lo que estamos escuchando, todo lo que Dios nos da, lo que Dios nos revela y lo que podemos expresar de Él. A pesar de toda esta prueba y todo lo que le pasó, Job sacó lo que tenía dentro y expresó a Dios. El tercer caso y el último es el de Esteban. Ahí por el libro de Hechos, en el capítulo 6, cuenta de que la iglesia estaba creciendo, estaban avanzando y resulta ser que había que darle algunas tareas prácticas a algunos hermanos
para que las puedan llevar a cabo, para que las puedan hacer. Venían predicando, venían haciendo milagros, señales, venían bautizando. Y resulta que una de las personas que indicaron para hacer estas tareas prácticas dentro de la iglesia y lo que estaban haciendo era Esteban. Y dice la palabra que Esteban era alguien lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Se me viene esto ahora, no lo había pensado, pero por lo que anoté acá era como para hacer tareas prácticas. Digo, una tarea práctica puede ser cualquier cosa que podamos hacer acá adentro. Desde prender un aire, una luz, acomodar una silla, servir, no sé, tener el ofrendero y demás. No buscaron a cualquiera, buscaron a uno que estaba lleno del Espíritu Santo para hacerlo. O sea que esto nos pone una vara alta. Esteban nos pone una vara alta. Para cualquier cosa, sea que estés acá hablando, Seba tocando el teclado, o lo que te toque hacer dentro de la congregación o en el lugar en el que Dios te ponga, que Dios te pueda ver así, como alguien lleno del Espíritu Santo, alguien lleno de fe. Hechos 6, en el versículo 8 y hasta el 15, dice así. Hechos 6, versículo 8 al 15. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales. Vuelvo a repetir, perdón. Hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga, llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con el que hablaba Esteban, instigaron, o sea que provocaron a unos hombres a decir que Esteban estaba chamullando, estaba blasfemando, estaba diciendo cualquier cosa acerca de Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo, contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Fíjate esto. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Tremendo. No sé cómo era la actitud corporal de Esteban en ese momento, pero podría haber estado requete enojado también, así como Job, por todo lo que... Escúchame, te estoy sirviendo, estamos predicando, estamos bautizando, estamos haciendo señales, prodigios, un montón de cosas. Y a mí viene toda esta gente y me viene a calumniar, a decir que yo estoy diciendo una cosa y en realidad estoy predicando otra. Se levantaron contra él diciendo cualquier cosa. Pero aún a pesar de eso, Esteban podría estar ante ese consejo, capaz que su actitud corporal enojado, como queriendo, agárrenme que mato a uno, ¿viste? Pero sin embargo, miraban su rostro y el que era reflejado ahí era este mismo Dios del que venimos hablando, de Job, de David, el mismo Dios todopoderoso que habita en nosotros, que habita en vos y que habita en mí. A Esteban le tocó pasar, y Dios permitió también que él pasara por esta situación de mentira y de calumnia. Y yo pienso también, desde lo práctico, desde lo que nos pasa a nosotros, cuántas veces nosotros, cómo reaccionamos cuando nos calumnian o cuando dicen algo que realmente no es cierto. Esto que puso en el Facebook, lo puso por mí. Y le conté, y se arman todas, ¿viste? Abajo. ¿Y cómo reaccionamos a veces? Esto es una pavada, un detalle lo del Facebook, pero pasa. Pero ¿cómo reaccionamos a veces ante estas calumnias, ante estas cosas que nos pueden llegar a decir, a amedrentar?
Fíjate cómo reaccionó Esteban. Siguió adelante, siguió avanzando, se mantuvo firme, en él veían a Dios y él siguió hablando. Más adelante, en Hechos 6 también, cuenta de que Esteban comienza a hablar de Abraham, de cómo Dios lo escogió, de que le prometió descendencia. Habló acerca de la esclavitud de Israel en Egipto, de cómo Dios los liberta. Habla de Josué, habla de Salomón que construyó el templo. Pero les dice, Dios no habita en templos hechos de manos. Esteban se estaba jugando la vida, sabía que le podían cortar la cabeza con lo que... Es como que él siguió hablando de lo que tenía dentro, de lo que Dios estaba haciendo. Se la estaba jugando con todo. Y les dice, no solamente todo lo que dijo antes, todo lo que venía haciendo en prodigios, señales, y sino les dice, ustedes no solamente siguen siendo incrédulos, sino que fueron los que mataron al santo, al justo, y lo crucificaron. Se la jugó por su Dios, por lo que él creía. Mirá lo que dice en Hechos, el capítulo 7, Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Hechos 7, 54 al 60. Y después el 8.1 también. Claro, esto le estaban levantando una historia falsa a Esteban y Esteban siguió hablando y esto los enfureció más. Todavía acá lo cuenta como, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera. Parece como una novela, pero es re caliente, lo querían asesinar, lo querían matar. Y de hecho, eso es lo que hicieron. Pero dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y dijo, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritaron a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él, lo sacaron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos, a ver si te suena a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y Señor, decía, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando dijo eso, murió. Y en el capítulo 8 habla de este Saulo que estaba ahí a los pies de Esteban y que estaba diciendo, dale, mátelo con todo. Es este mismo Saulo que después, todos sabemos lo que pasó, camino a Damasco, que el Señor se reveló y es el amadísimo apóstol Pablo. ¿Cómo puede ser que a un hombre al que estaban ultrajando, al que lo estaban apedreando, que lo estaban matando, por algo que era falso, cómo puede ser que haya reaccionado así, con esta humildad? Y decir, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Los amó ahí hasta el último momento también. Porque no era Esteban, era Cristo y era este Dios todopoderoso que habitaba y que vivía en él. Eso era lo que expresaba. Le pido, ¿pueden subir Gary y el equipo? ¿Pueden subir? Sí, vamos a terminar en un ratito. Yo pensaba, el Señor está necesitando actitudes como estas en cada uno de nosotros. Está necesitando Davides, está necesitando Jobes, no sé cómo se dice. Está necesitando Estebanes, no solamente a Garrido, sino a todos. Está necesitando que como iglesia podamos tener estas actitudes. Que cuando estemos pasando tal vez por alguna situación así de temor, como empezábamos a compartir y como le pasó a David, que se vea esa fe y esa valentía puesta
puesta en práctica y puesta en obra para mostrar quién Dios es y qué es lo que puede hacer. Que como cuando a Job le fue quitado todo, él se mantuvo firme y es más, se postró en adoración. Y últimamente, antes de subir, cuando estábamos cantando, Mariela me dice, lo que necesitamos como iglesia es estar en esta actitud, es adorar. Adorar, y en estos momentos o en este tiempo en el que estamos adorando, cantando y abriendo nuestro corazón a Dios, el Señor se empieza a mover con señales, con milagros, con maravillas. Eso queremos empezar a experimentarlo otra vez. No sé si lo perdimos o no, pero queremos empezar a experimentarlo desde estos tiempos de postrarnos, de adorarnos. No hace falta capaz que lo hagas físicamente. Si lo querés hacer, lo podés hacer, pero que sea una actitud de nuestro corazón de obedecer al Señor y de poder postrarnos y reconocer todo lo que Él es y todo lo que hace. Resulta que este muchacho Esteban estaba mostrando a Dios. El poder de la presencia de Dios era tan evidente cuando lo veían nada más, cuando veían su cara, su rostro, lo veían a Dios. Acá lo describe como que su rostro era como el de un ángel. Esteban no fue egoísta, no pensó nada más que en él, en lo que le estaba pasando a él. No fue autocompasivo, lo único que buscaba era poder seguir manifestando y seguir mostrando lo que venía haciendo, mostrar a Dios. Y esta es una invitación que hoy queremos hacer, que quiero hacer, porque Dios me la hizo a mí cuando estaba preparando esto o escribiendo algunas cosas, que se pueda ver no una reacción desde lo natural, no a Poli, sino que se pueda ver a Dios en cada una de las cosas que nos toca vivir, que podamos ver estas cosas, estos Goliaths, como circunstancias, como herramientas, como instrumentos para poder manifestar a Dios en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Y yo recordaba, para traerlo esto también hoy para poder llevarlo a la práctica, verlo desde un lugar práctico, este versículo que dice, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. ¿Alguno de ustedes pasó alguna aflicción alguna vez? ¿Todos? Las aflicciones estaban, están y seguirán estando. Pero ¿sabés qué? ¿Cuál es a mí me gusta a veces buscar estas cosas de buscarlo en el hebreo, buscar alguna definición, ¿viste? Buscar el diccionario. Aflicción, una de las concepciones que tiene en el hebreo, ¿sabés cuál es? Es raro, es loco, pero me gustó. Es exprimir. Aflicción es exprimir. ¿Viste cuando exprimís la naranja? Pero me acordaba mejor tal vez como un ejemplo, no sé mucho de esto, pero capaz que algunos de ustedes saben mucho más, pero el tema de las uvas. Cuando exprimen la uva, ¿viste? Que las pisotean para hacer el vino patero. No sé si hay otros procesos también, seguramente, pero ¿viste cuando te sentís así, pisoteado por la vida, por las circunstancias, por las cosas que pasan? Lo que Dios está haciendo es exprimirte, es permitiéndote pasar por estas aflicciones. Pero cuando vos exprimís la uva, exprimís la naranja o lo que sea, ¿qué es lo que sale? El jugo. Bueno, esto tiene que ser manifestado en nosotros. Este jugo que no es ni nada más ni nada menos que el mismo Dios Todopoderoso que está en nosotros. Entonces, cuando tengas estas aflicciones, acordate que Dios te está haciendo vino patero y quiere que salga ese jugo, que es su presencia, que es Él mismo, a través de nosotros. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar orando.